El concepto de norma jurídica. El derecho objetivo se ha considerado tradicionalmente como un sistema de normas jurídicas. La norma jurídica es el elemento básico principal del contenido del derecho, que refleja la mayoría de las características inherentes al derecho en su conjunto. Una norma legal es un juicio estatal general que contiene una regla de conducta específica, a saber, el signo genérico de la norma es un juicio que sugiere la presencia de un sujeto y un predicado. Por ejemplo, de acuerdo con el artículo 51 de la Constitución de la Federación Rusa, todos tienen el derecho de no testificar contra sí mismos y sus seres queridos. En este caso, el sujeto es cada uno. El predicado es una persona silenciosa. 2. La norma tiene un carácter general. Todas las S son la esencia del predicado. Hay un juicio individual, mientras que general significa que las normas se extienden a un círculo incierto de personas y situaciones. En otras palabras, las normas jurídicas no se reflejan a una relación, caso o persona en particular, sino que se refieren a un tipo de relación o vínculo social, y extiende su efecto a todos a un grupo suficientemente grande y poco definido de sujetos, que, en principio, pueden ser partes en ellos. 3. Carácter estatal. La norma es creada, establecida o sancionada por el Estado para regular las relaciones públicas en cierta forma, y el Estado controla la aplicación de esta norma. Garantiza la efectividad de la norma con la posibilidad de coaccionar. Sobre la base de lo anterior, una norma de derecho puede definirse como un juicio formalmente definido de carácter general, establecido o sancionado por el Estado, proporcionado por medidas de coerción del Estado destinadas a regular las relaciones públicas. Tipos de normas legales. Hay muchas opciones para clasificar las normas legales, cuya esencia se puede reducir a las siguientes razones. 1. De acuerdo con el papel funcional, orientación de la influencia de las relaciones públicas, las normas se dividen en protección, aquellas normas que protegen algún bien establecido de prohibiciones, sanciones por su violación. Regulatorio, normas que regulan algún proceso, consagran los derechos y obligaciones y las condiciones de su aparición y acción. Dependiendo de la naturaleza de las relaciones públicas reguladas, las normas difieren. Materiales, normas en las que hay contenido protector o regulatorio, normas que se prescriben reglas de conductas. Procedimientos, normas en las que se describen ciertos procedimientos para la ejecución de las normas, como hacer que haya un resultado. Según el método de impacto jurídico, las normas se diferencian en normas imperativas, aquellas que prescriben un comportamiento estrictamente obligatorio. Se considera que siempre debe haber normas imperativas en el derecho. Tales normas prohíben estrictamente hacer algo o, por lo contrario, permiten algo, pero dentro de un marco estrictamente definido, por ejemplo, establecer la edad de la jubilación. Disposiciones. Derecho, norma, da opciones que dejan la discreción a los sujetos del derecho, por ejemplo, la elección de un tipo alternativo de castigo por un delito, la libertad contractual en el derecho civil. Por el carácter jurídico de las disposiciones contenidas en las normas se dividen en prohibiciones, normas que dicen esto no se puede hacer, las normas vinculantes que obligan a hacer algo. Las facultativas son la capacidad de exigir a otras personas un cierto comportamiento. El derecho autoriza al sujeto a un determinado acto. Además, es posible diferenciar las normas según roles en el sistema de regulación legal, alcance general, limitado, local, fuerza legal, naturaleza sectorial. Estructura de la norma jurídica. La estructura clásica de la norma jurídica incluye 3 elementos de la hipótesis, del griego oto, hipótesis, suposición, la condición de la acción de la norma, disposición lat
Dispositio, ubicación, esencia, contenido de la norma. Sanción, lat sanction, la decisión más estricta. La responsabilidad, el castigo por la violación de la norma, es decir, se basa en el principio de sí, entonces de otra manera. Sin embargo, debe recordarse que no siempre la estructura de la norma coincide con el artículo de la ley y se expresa plenamente en ella. La norma prescrita puede estar completamente contenida en el texto del artículo, mientras que la norma lógica suele estar disuelta en el texto del acto normativo. Esto está mediado por problemas legales y técnicos, la necesidad de ahorrar texto, los vínculos sistemáticos en la legislación. Por ejemplo, es imposible enumerar en la norma artículo 264 del Código Penal de la Federación Rusa violación de las normas de tráfico que causó la muerte por negligencia de una persona. Todas las situaciones de violaciones de las reglas están reguladas por un acto de voluminoso, como las normas de tráfico. Por último, hay tipos específicos de normas, declaraciones, derecho constitucional, normas de conflicto de leyes, derecho internacional privado, definiciones, principios que no se centran en una estructura de 3 elementos. En este sentido, hay 3 formas de enunciar las normas jurídicas en los artículos de la normativa: directa, cuando la norma y el artículo coinciden en el alcance de contenido; referencial, y el contexto del artículo normativo no se revelan todos los elementos de la norma, sino que se hace referencia a otro artículo o artículos de la misma normativa en blanco. Los elementos faltantes de la norma se establecen recurriendo a otras normas que regulan algún tipo de relación social del mismo tipo.